Buenos días. Vamos a tratar el tema acerca de la disrupción que se acerca. Previo a esto es importante que entendamos o tengamos claro todo el ciclo de evolución que ha venido teniendo la banca hasta el momento actual en la situación donde se encuentra y por qué ha terminado convirtiéndose en uno de los sectores más conservadores y que hoy se lo catalogue como banca tradicional. Pues bien, ¿qué temas vamos a tratar? Los antecedentes, que no es sino una recopilación de situaciones actuales o factores que mantienen a este sector como un sector conservador y tradicional. Factores de cambio. ¿Qué es o cuáles son los factores que en el tiempo hemos evaluado y podemos tener la seguridad de que en el corto plazo van a ser los catalizadores o los influenciadores de cambios en el sector financiero? Y finalmente haremos un resumen sobre las oportunidades que puede presentarse para la banca. Antes de entrar en el tema de los antecedentes, es importante recalcar que los estudios y el informe está orientado sobre la información de la banca en América Latina. Esto para poder entender y contrastar con la situación que se presenta en sectores como los de Estados Unidos o países de Europa. Pues bien, veamos los avances registrados en los últimos años. Si bien es cierto, en ciertos sectores la banca ha tenido un crecimiento importante o el uso de lo que conocemos como banca en línea ha aumentado frente a otros años, no es menos cierto que hay sectores de la población que no necesariamente son bancarizados, pero usan los servicios tecnológicos o usan servicios financieros prestados por terceros. Estos avances que hemos tenido no necesariamente son los mismos que se visualizan, como dije de inicio, en Europa o en Estados Unidos. Y esto se da principalmente por un tema, y es que para muchos clientes el uso de la banca en línea o el uso de canales alternativos sigue siendo un tema incierto o un tema de seguridad si lo vemos frente al uso del canal tradicional que es las oficinas. Otro aspecto o otra situación que bloquea el crecimiento de la banca es la zona de confort establecida. ¿Y a qué nos referimos con esto? Y es que principalmente un tema que ata a la banca es el sentirse dueños o sentirse seguros del manejo de la información de los clientes. Esto hace que se haya convertido en el pasar del tiempo como un sector conservador, puesto que tiene una seguridad, hoy en día sabemos que no es necesariamente cierto, pero le da cierta tranquilidad el disponer de los clientes y el manejo de su información. Finalmente tenemos el más grave problema, que es la resistencia al cambio. Resistencia interna como resistencia externa. Es decir, la forma de trabajar o el desenvolvimiento de sus empleados para adaptarse al cambio y pensar, como suele decirse, fuera de la caja, hace que haya una resistencia al cambio. Y de forma institucional o como grupo o ecosistema financiero es el minimizar el hecho de que hay nuevos competidores. En mi forma de ver, mal llamados competidores, porque lo que son nuevos participantes dentro del ecosistema. Como vemos, estos son los antecedentes o la situación actual que mantiene el sector financiero en América Latina. Continuemos. Dentro de este proceso evolutivo, siempre es importante tener claro
Es importante tener claro cuáles son los factores principales que van a impulsar el cambio. Y aquí tenemos el cambio de enfoque o cambio cultural, la falta de flexibilidad, es decir, los procesos tradicionales sobre los que está sentado la banca tradicional, la digitalización de los clientes, los nuevos players o participantes en el ecosistema. Y básicamente, no podía quedar por fuera todo lo que son las nuevas tecnologías atadas a nuevas metodologías de desarrollo operacional o de aplicaciones tecnológicas. Cambio de enfoque o cambio cultural. La banca hoy en día tiene que entender que un producto per se no resuelve las necesidades de los clientes. Esa forma tradicional de presentarle a sus clientes un producto y en muchas ocasiones bajo la frase de lo tomas o lo dejas, eso ya no aplica en el mundo actual, puesto que los productos que hoy en día ya no deberíamos llamarlos productos, sino darles el término que el cliente lo reconoce como servicios financieros. Esto es lo que debe empezar a cambiarse y entender que no es la cantidad de productos que ofertamos, sino que la competitividad viene dada por la cantidad de necesidades que podemos cubrir en base a nuestros servicios. Y, lógicamente, para que esto se dé, necesitamos que los servicios no sean una imposición del lado de la banca, sino más bien sea una plataforma abierta de condiciones, de tal manera que sean nuestros clientes los que puedan seleccionar o escoger cada condición que se acople a sus necesidades y sienta esa independencia y esa facilidad de seleccionar servicios. Todo esto que nos da como resultado un cambio de enfoque y cambio de cultural, de un paso de entender que el producto es lo importante, saltar hacia un tema de que el cliente y sus necesidades son lo importante. Y esto es mejorar la user experience, que no tiene que ser algo estático, sino un proceso de mejora continua. Otro aspecto principal es la falta de flexibilidad. Como habíamos dicho, al tratarse de un sector tradicional o un sector conservador, entendemos y es fácil darnos cuenta que son sus procesos los que presentan cierta rigidez. Este estatismo que han llegado a alcanzar o estos ciclos de vida o de ejecución demasiado largos y rígidos que no permiten moverse o adecuarse a la velocidad de los cambios que exige tanto la tecnología como las necesidades de los clientes. Y claro, la clave está en identificar cuándo empezar a hacer estos cambios, por dónde empezar a atacar estos problemas, cómo embarcarse en este tren de lo que hoy llamamos la metodología ágil. Y es por eso que podemos decir que quienes no marchen al ritmo de la velocidad de cambios que se vienen dando en la banca y a nivel tecnológico, tienen la tendencia a desaparecer. Continuemos. Por otro lado, hasta aquí hemos visto, o podemos decir que hemos visto los factores que afectan de manera directa a la empresa, pero tenemos otros factores que no dependen de la institución financiera, y uno de esos, lógicamente, es la digitalización de los clientes, y esto viene dado básicamente por el crecimiento exponencial de los dispositivos móviles, que hoy en día
Ya no son necesariamente un canal como se los quería tratar. Hoy son una herramienta para el cliente. Y este gran potencial ha hecho que clientes no bancarizados se sientan digitalizados o sean digitalizados a través de estos dispositivos. Más aún, lo que hoy conocemos, el Internet de las cosas. Ese es un factor que no podemos dejar de lado, debido a que todo hoy en día está conectado y no necesariamente al sector financiero. Nuevos players o lo que quieren llamarlo competidores. Definitivamente, Fintech es una disrupción que cambiará. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que sucede con estos nuevos participantes en el ecosistema? Saliendo del esquema tradicional que tiene la banca, de querer abarcar de manera transversal todo el flujo, todo el proceso de la necesidad del cliente, ha hecho que estos participantes vean que no está en ese sentido la solución de las cosas, sino en la particularización. Y es por eso que se entiende y se conoce que las fintechs trabajan sobre segmentos verticales. Y eso es lo que ha cambiado y ha dado un giro total a la forma como entendemos los servicios financieros. Y claro, la clave está en ir a la velocidad e ir acompañando estos nuevos cambios y siendo partícipes y colaboradores de estos nuevos participantes. Nuevas tecnologías y lógicamente metodologías que vienen con estas nuevas formas de desarrollo, que son un impacto directo hacia los procesos que hoy tenemos. La nueva forma de trabajar, los desarrollos rápidos o ágiles, como se conoce en el mercado. Y claro, un gran beneficio que se puede ver de manera directa es la baja de costos, puesto que no dependemos de todo el proceso para empezar a ver resultados en los productos que ofrezcamos. Y claro está, los laboratorios de innovación, que es en estos sitios es donde debe concentrarse la mayor atención para empezar a dar los pasos y poder salir de lo que es la banca tradicional hacia una nueva banca. Finalmente, como habíamos dicho, podemos resumir todos estos factores en un sinnúmero de oportunidades de mejora que tenemos para la banca. Y lógico es pensar entre cuál es el canal principal que está afectando, que es el de la oficina física, y que no necesariamente la solución tiene que pasar por proveer de mayores oficinas a nuestro sector, sino más bien de pensar en la apertura de nuevos canales, como el web, mobile, IVR, etcétera, pero canales integrados. Pensar que no es correcto la aglomeración de clientes y frente al sacrificio de la calidad del servicio, sino pensar en citas programadas que le den mayor independencia al cliente y que las oficinas se conviertan en un catalizador y permitan ser un apoyo, más no un ancla a la banca tradicional, sino un catalizador para una banca del futuro. Muchas gracias.